Hoy vamos a aprender todos nosotros, incluido mi persona, lo que ha sucedido cuando estaba Jesús crucificado y también estaba crucificado otras dos personas más. El título es Condenados pero salvos. Leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Lucas capítulo 23, del 39 al 43. ¿Qué nos dice? Y uno de los malhechores que estaba colgado lo injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le riñó diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Amén. Muy bien. Nosotros tenemos que entender y comprender que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros a seguir a Jesús. Eso nos enseña. Es decir, la palabra de Dios, Dios Todopoderoso, a través de la palabra de Dios, nos da un mandato. Y su único mandato es seguir a Jesús. Lo que hemos leído en Lucas capítulo 23, desde el versículo 39 al 43. Mientras usted está escuchando, vaya imaginándose que tal vez es usted, soy yo, somos todos nosotros. El mundo se encuentra en esta situación. Todos somos condenados. Somos pecadores. No tenemos salvación. Somos juzgados. Y por nuestros hechos somos condenados a una muerte sin ninguna salvación. Perdidos para siempre. Tal como lo muestra en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Hermano, hermana, todos hemos estado así. Todos. Todos hemos sido de esa misma manera. Somos pecadores, somos juzgados por los hechos que hemos hecho. Por todas esas acciones que hayamos hecho, voluntariamente o involuntariamente, somos juzgados. Pero no tenemos ninguna salvación. Somos juzgados a una muerte, perdidos para siempre. Así estábamos. Todos estábamos. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 23, desde el 39 al 43,
Existen dos condenados que han hecho sus acciones voluntariamente o involuntariamente, pero han sido ya condenados. Han sido condenados a morir. A los condenados los llevan a recibir su castigo que les fue impuesto. Mas en el castigo, miren esto, hermanos, ahora ustedes vean, relacionenlo lo que está escrito en Lucas capítulo 23, 39 al 43. Mas en el castigo que ellos estaban recibiendo, se encontraron con otro que también está castigado. Miren, hermanos, dos condenados. Para ir a recibir el castigo que les fue impuesto. Se encuentran con otro que también está castigado. Ellos no lo sabían, pero ahí está. No están solos en semejante castigo. Estos dos sienten que no están solos en ese castigo. Hay otro más que nunca lo vieron, pero ahí está. Ese momento se manifiesta tal cual somos. Es decir, en ese momento, en el castigo, cuando vieron al otro que también estaba castigado, se manifiestan tal cual son. Es decir, ya no hay que ocultar. Ya no hay nada más que ocultar. Ahí se manifiesta todo como son, desde su interior, desde lo más profundo de su interior. Se manifiestan como son, su realidad se muestra delante de todos. Miren, hermano, ahí mismo, cuando ya están condenados, ya están recibiendo el castigo, se manifiestan tal cual son, su realidad, desde lo que sale desde el fondo de su ser. Ya no pueden hablar como hablaban suavito, la hipocresía, ocultando tal lo que la persona es. En este momento ya no existe eso. Ahora son como son, desde su interior. De tal manera empieza a existir una división. Mira, hermano. Es decir, cuando ya la persona está condenada y está cumpliendo su castigo, ya se está manifestando tal como son. Y empieza a existir una división. El que se arrepiente de sus hechos vergonzosos, miren, había habido así. Aquel que se arrepiente de sus hechos vergonzosos, y el otro que no se arrepiente de sus hechos perversos. Quiere ser libre y le saquen de esa condenación. Los condenados, yendo a cumplir su castigo, en el momento del castigo se encuentran con otro que nunca lo han visto. Ahí están, y ahí se manifiestan ambos, tal como son, desde su interior, tal como son. Su realidad misma. Y hay uno de ellos, de los dos condenados que fueron a cumplir su castigo, se arrepiente de todos sus hechos vergonzosos. Pero el otro, no.
El otro no se arrepiente de sus hechos perversos. Lo que quiere es ser libre y que lo saquen de esa condenación. Algunos, no pocos, reconocieron que sus hechos no son nada agradables. Y justamente aceptan la condenación y no se tiene ningún Salvador para que escuche sus hechos que malamente han obrado y pueda perdonarnos. De tal manera los saque de esa terrible condenación. Hermanos, cuando ya están condenados, hay uno que sigue buscando a un Salvador. Hay uno que está buscando decirle, perdóname por todos mis hechos desagradables. Yo he sido justamente condenado. Es decir, él no está diciendo, me han condenado injustamente. Él dice, sí, he sido condenado justamente. Acepta la condenación, pero quiere buscar un Salvador. Ese Salvador que le escuche lo que mal ha obrado y pueda perdonarnos, de tal manera que lo saque de esa terrible condenación. De entre todos los condenados, hay uno que está buscando un Salvador. La condenación produce dolores y sufrimientos. Por eso no le interesa al perverso. Solo quiere salir de esa condenación como sea. Aun si el justo esté en medio de él. Miren, hermanos. Uno quiere buscar un Salvador estando en la plena condenación, cumpliendo ya su castigo. Pero él busca un Salvador. Él sigue buscando un Salvador. El otro no quiere. El otro no acepta. Solamente quiere salir, que alguien le saque y listo. Más aún, estos dos que estaban condenados, cuando se encontraron con el tercero, no sabían quién era. Tal vez era un justo, no un justo, era otro igual, un condenado como ellos. Este hombre que no quiere buscar Salvador, no quiere encontrar a un Salvador, grita y dice, ¿tú qué dices ser el Salvador? Pues sálvate tú mismo y a nosotros. Y al no recibir la respuesta que esperaba, maldice en gran manera con tal fuerza que todos oyen. Miren, hermanos. Es decir, los dos condenados, al saber que están yendo a cumplir su castigo, encuentran una persona. Pero de forma inmediata se enteran que es justo. Se llegan a enterar de forma directa que esa persona es justo. Entonces, el perverso, el que no quiere pedir perdón, no quiere arrepentirse, le dice claramente y lo grita, tú que dices ser el Salvador. Miren, hermano, en plena condenación y en pleno cumplimiento de su castigo. Tú que dices que ser el Salvador, pues sálvate tú mismo y a nosotros.
Aquí claramente estamos viendo, hermano, las personas se van a mostrar tal cual son. No va a haber ese ocultamiento como ahorita existe de las personas. Puede usted encontrar una persona que es perversa, pero puede tener su labia tan delicada. Puede ayudarlo a usted. Puede colaborarlo a usted. Pero en su interior no hay cosa buena. De otro igual puede tener las mismas características, pero en su interior sí hay algo bueno. Pero cuando ya son condenados, han sido juzgados, condenados, ahora están yendo a cumplir su castigo, ahora se muestran tal cual son. Tal cual son. Y cuando están yendo a cumplir su castigo, se encuentran con el justo, con aquel que dice ser el Salvador. De forma inmediata el otro le dice, tú que eres el Salvador, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Y como no recibió la respuesta que esperaba, maldice en gran manera, con tal fuerza que todos oyen. Miren, hermano, estando aún el justo ahí al presente, no tiene temor. Mas aquel que se arrepiente, es decir, el otro, sabiendo que la condenación recibida es lícito, porque se conoce que la condenación vino por los hechos que realizó. Reconoce las desobediencias hechas. Y mira al justo. Mire ahora, hermano. De la otra persona, mire la actitud de la otra persona. Igualito, condenado, cumpliendo su castigo. Y viendo al justo. Y se pregunta, ¿cómo un justo, que sus hechos todos fueron verdad y justicia, está aquí pagando una condenación que nunca pecó? Y este hombre reconoce que no hay en el mundo ningún justo, porque aquel justo también fue condenado. Usted ve claramente, hermano, aquel que se arrepiente tiene diferente actitud, es muy diferente al otro, y él analiza todavía. Este es justo. ¿Por qué lo han condenado? Si todo lo que él ha hecho era correcto. Todo lo que él hizo, todos sus hechos son verdad y justicia. Pero está aquí pagando una condenación que nunca pecó. Si usted analiza, hermana, si usted ve ahorita lo que usted se imagina, dos personas que han sido condenadas, pero hay uno que se arrepiente y analiza al tercero que ahí había estado presente, el justo, el Salvador. Por eso dice, no hay en el mundo ningún justo, porque aquel justo también fue condenado.
Este hombre que se arrepiente, ahora lo mira directamente al justo. Miren, hermanos, lo ve al justo, lo mira. Pero antes le dice al otro, porque el otro que no se arrepiente, empezaba a seguir hablando mal, agregando que te calle, le dice que se calle. Y le dice, ni aún tú temes a Dios. Miren, hermanos, ni aún tú temes a Dios. Hermano, aquella persona, estando condenado, cumpliendo su castigo, no tenía temor de Dios, diciéndole a él, Jesús es Dios, reconócelo y teme, Él es el Salvador. ¿Por qué no te arrepientes primero, antes de justificar tus hechos y pedir que te salve? Teme y conoce a Dios. Miren, hermanos, habló, no cayó. Estoy en condenación de forma lícita por los hechos que hice. Pero este otro condenado, él es justo, no hizo nada malo. Si él es justo y está condenado, su justicia permanece, de lo cual puedo yo acudir a él. Hermana, muchos dicen, yo soy castigado, yo soy condenado, ya sea por justa razón o por injusticia. Pero está condenado, está cumpliendo su castigo, un castigo que se le ha impuesto. Pero este que se arrepiente, reconoce que hay un justo. Y si hay un justo, puede acudir a ese justo, porque sabe que su justicia permanece. Aquí, hermana, vemos dos personas en la misma situación. La diferencia es remarcada solamente por el arrepentimiento. El que se arrepiente y el que no se arrepiente. El que reconoce quién es el justo y aquel que conoce quién es el Salvador. Claramente aquí se ven dos diferencias bien distintas. Y aquel que sabe quién es el Salvador, sabe que su justicia es justa, porque siempre permanece. Y puede acudir a Él. Por eso este dijo, todos estando en la misma condenación, tenemos la oportunidad de reconocer a Jesús como Dios Salvador. Miren, hermanos, en la condenación, condenados, cumpliendo su castigo. Uno, el que se arrepiente, reconoce que Jesús es su Dios y Salvador. Lo dijo y lo expuso. Nosotros a la verdad, condenados lícitamente, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Reconozco que merezco la condenación por mis pecados. No tengo justificación alguna,
por los actos que hice, pero sí sé que Jesús es justo y ningún mal hizo. Yo a la verdad estoy arrepentido de mis pecados. Miren, hermanos, cómo este hombre reconoce. Mirando a Jesús, tuvo el pleno conocimiento que Jesús es verdad, es Dios Todopoderoso. Estoy condenado, mas Jesús es Salvador, sabiendo perfectamente que su misericordia es eterna. Arrepentido por sus pecados, reconoció públicamente que Jesús es Dios. Mirándole le dijo: Señor, acuérdate de mí. Hermano, muchas veces las personas se consideran que jamás van a ser condenados y jamás van a cumplir un castigo. Se consideran libres. Se consideran las personas que están de forma correcta. Todas sus acciones, todas sus actitudes, sus palabras, sus hechos son correctas. Y en ningún momento van a ser condenados, menos aún cumplir un castigo. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente dos condenados que están cumpliendo su castigo y se manifiestan tal cual son. Pero hay uno del que se arrepiente y hay otro del que no se arrepiente. Hay uno que sí dice: necesito un justo, necesito al Salvador, y sabe que el Salvador es Jesús. Y él se arrepiente, sabiendo que Jesús es el Salvador. Mientras el otro no se arrepiente. Él justifica sus hechos. Todos sus hechos los justifica. Y él exige, no necesita un Salvador. Solamente quiere salir de esa condenación y ser libre. Sea como sea, pero ser libre. Y no estar en esa condenación. No existe ningún arrepentimiento. Muchos así están en el mundo. Todos están así en el mundo, justificando sus acciones y sus hechos, queriendo ser libres a toda costa, no tener una mancha. Nada que los acuse, nada, porque consideran que todos sus hechos son lícitos, son correctos. No hay nadie que les pueda ni siquiera apuntar y decir: usted es culpable, o usted ha hecho mal, arrepiéntase. No quieren ellos escuchar. Lo único que sí saben es justificarse. Mientras el otro, el que se arrepiente, todo lo contrario. Él no se siente avergonzado de haber sido condenado. Él no se siente avergonzado que está cumpliendo una condena. Él no se siente avergonzado. Lo que él siente es un arrepentimiento. Porque en ese momento encontró al justo. Encontró al verdadero. Él se dio cuenta que en este mundo no existe ningún justo. ¿Por qué? Porque al justo lo condenaron. El mundo condenó al justo. Y este hombre que se arrepiente vio al justo
reconoció que es Dios y es Salvador. Y él claramente por su arrepentimiento vio con toda claridad, sabiendo que Jesús es justo y es el Salvador. No hay otro. No hay otro. Dos condenados que estaban yendo a cumplir, recién vieron en plena condenación, en el cumplimiento de la condenación, vieron a un justo también condenado. Oye, estaba yendo a la muerte. No había opción. No hay opción de algo que todavía podían decir, ya bueno, ¿sabes qué? Vas a ser libre. Te vamos a excluir de este castigo. No existió eso. La diferencia era en la actitud del uno con el otro. El arrepentirse o el no arrepentirse. Usted se arrepiente, conocerá a Jesús como su Dios verdadero y Salvador. Pero no se arrepiente, buscará su libertad a toda costa, a que le quiten esa condenación. Pero el que se arrepiente, lo único que le dice, Señor, acuérdate de mí. Claramente está haciendo una confesión directa al decir Señor. Estás reconociendo Dios Todopoderoso. Oiga, se estaba refiriendo a la persona que también estaba condenado. Ahí estaba, en el centro. Se estaba refiriendo a él, reconociéndolo, aun cuando esté condenado, juntamente como él está condenado. Pero él sabía que él nunca había hecho nada malo. Le dijo Señor, reconociéndole, diciéndole, Dios mío, tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Eso le estaba hablando. Y le dijo, acuérdate de mí. Muchos hermanos, hermanas, piensan que Dios no los conoce. Muchos piensan que todos están abandonados. Nadie los conoce. Están olvidados. Así se consideran. Así se consideran. Olvidados para siempre. Oiga, estando todavía en la condenación, es decir, han sido condenados. ¿Quién se va a acordar de un condenado? Si antes de ser condenado tampoco se acordaron de él. Peor más aún cuando están condenados. Nadie se va a acordar. Pero él, el que se arrepintió, el condenado que estaba arrepentido, le dijo, Señor, acuérdate de mí. Él perfectamente sabía que Él es Dios. Y él sabía que lo conocía. Él sabía que es Dios Todopoderoso. Su nombre era Jesús, el justo. No había otro. Esa actitud es la más importante.
arrepentirse de todos nuestros pecados a Jesús. Miren, eso es importante. Arrepentirse de todos los pecados, nuestros pecados, y decírselos a Jesús, sabiendo que al escuchar de Jesús, tengo la oportunidad de confiar en Jesús, que es Salvador y misericordioso. Aquel que se arrepiente, aquel que reconoce a Jesús como su Dios único y Salvador, dice y pide que su justicia me juzgue. Miren, hermano, el arrepentido pide que la justicia de Jesús lo juzgue. Ahora quiero ser juzgado por el justo. Mire esta diferencia, hermano. Ha sido condenado por el mundo. El mundo lo ha condenado. El mundo lo ha castigado. Y él ha aceptado. Él lo ha aceptado. Pero en un momento, él dice, yo quiero que Jesús me juzgue. Que su justicia me juzgue. Ahora quiero ser juzgado por el justo, que es Dios. Sea cual sea su veredicto, yo acepto, porque sé que es justo. Miren, hermanos, la palabra del Señor nos enseña cómo es la justicia del mundo y cuál es la justicia de Dios. Y este condenado que se arrepintió, empezó recién a diferenciar en el momento del castigo que había habido dos justicias. ¿Cómo condena el mundo? ¿Y cuál es la justicia de Dios? Y él entendió perfectamente en ese momento y dijo, ahora quiero ser juzgado por el justo, porque su justicia es verdadera. Y lo dijo tan fuerte que todos escucharon. Señor, acuérdate de mí. Miren, hermanos, él sigue hablando. Señor, acuérdate de mí. Soy pecador, pero tú eres mi Salvador, mi Dios eterno. Acuérdate de mí. Le sigue hablando. Me arrepiento de mis pecados. Y tú, Dios, lo sabes todo. Mire cómo habla, reconociéndolo a Jesús como su Dios. Yo sé bien que tú eres Dios todopoderoso. Creo en ti por todas tus enseñanzas que nos has dado. Ahora yo confío en ti, que tu salvación pueda llegar a mí. Y ahora veo la obra que estás haciendo en mí. Miren, hermanos, el arrepentido sabe la justicia de Dios, que es perfecta y es justa. Él ha sido condenado por el mundo. Y él ha dicho, es lícito. No me opongo. Acepto la condenación. Pero en el momento del castigo, en el momento de que está cumpliendo su condenación, él encuentra otra justicia. Ver esa justicia que es distinta a la del mundo. Es muy diferente.
Y él dice claramente, si este es el justo, el mundo ha condenado al justo. El mundo ha condenado al justo. Entonces él analiza y dice, hay otra justicia entonces. Existe otra justicia. Y no solamente la justicia del mundo existe, sino que hay otra justicia mucho mayor, mucho más grande. Y esa justicia es a través de Jesús. A través del justo, uno puede ver esa justicia que es la más grande, la muy más grande que la del mundo. Y él dice, ahora quiero ser juzgado por esa justicia, la justicia del justo, que su justicia es verdadera. Él ha hecho la diferencia, hermano, hermana, como es la justicia del mundo. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Una gran diferencia. ¿Y en qué momento lo descubrió este hombre? Este hombre condenado en el momento del castigo. No, en el momento de su arrepentimiento. Cuando él se arrepintió, vio claramente que existe otra justicia, una justicia mucho mayor a la del mundo. Por eso él le habló y le dijo completamente, acuérdate de mí, soy pecador, pero tú eres mi Salvador, mi Dios eterno, acuérdate de mí, me arrepiento de mis pecados. Y tú, Dios, ahí está. Reconoce a Jesús que es Dios. Lo sabes todo. Yo sé bien que tú eres Dios todopoderoso. Muy bien, aquí que está diciendo Jesús, Dios todopoderoso. Jesús es todopoderoso. Creo en ti por tus enseñanzas que nos has dado. Ahora yo confío en ti, que tu salvación podrá llegar a mí. Y ahora veo la obra que estás haciendo en mí. Miren, hermanos. Él claramente dice, estás haciendo una obra en mí. El arrepentido, hermanos, hermanas, el que se arrepiente, ve muchas cosas distintas a que no puede ver esa persona que no se arrepiente. El arrepentido ve muchas cosas más. Y aquel que no se arrepiente no los ve. Por eso el Hijo de Dios tiene que arrepentirse constantemente. De forma constante. Y no estar agradando al mundo y decir, no, yo nunca voy a ser condenado por el mundo. No, yo no voy a cumplir ningún castigo. No es así. Porque el mundo lo primero que le va a decir, no leas la palabra de Dios. No estudies la palabra de Dios. No oigas la palabra de Dios. No aprendas la palabra de Dios. Porque si tú lo haces, muy bien, nos vamos a alejar de ti, o si no, te vamos a condenar. Pero aquel que se arrepiente ve diferente las cosas. Ve que constantemente tiene que arrepentirse de todos sus hechos y sus actos de pensamiento, de palabra y de obra. Tiene que arrepentirse de forma constante. Cuando esa persona se arrepiente de forma constante, de forma inmediata, Jesús les responde. Mire lo que les responde. De cierto te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Claramente le habló. Claramente, usted ahora que está aquí,
Usted dirá, todavía no he sido condenado, no estoy castigado. La palabra del Señor que dice, el mundo ha sido condenado. Ya está. Todos los que estamos en el mundo estamos condenados. Lo que necesitamos es arrepentirnos. No para salir de la condenación. Nosotros necesitamos ser arrepentidos. ¿Para qué? Para conocer y ver al verdadero Dios, al Salvador, que está juntamente con nosotros, porque al justo también lo condenaron. El mundo lo condenó al justo. Entiéndalo. El mundo condenó al justo. Y también el mundo está condenado. Entiéndalo. Por eso Jesús le dijo a este hombre arrepentido que es condenado: hoy serás conmigo en el paraíso. Le dijo claramente: los que confíen en mí serán salvos. Y tú, que te has arrepentido de tus pecados, te humillaste públicamente, reconociendo en voz alta que yo soy Dios y Señor, tú estarás conmigo en mi reino, del que tú dijiste, cuando vaya a mi reino, pues en verdad tú estarás en mi reino. Miren, hermanos, así de claro. Dios Todopoderoso le ha dicho eso al arrepentido. Va a estar el arrepentido en el reino de Dios. Y aquel que no se arrepiente no va a estar en el reino de Dios. Es bien claro. Hermano, usted puede tener 30, 50, 80 años en una congregación. Si usted no se arrepiente constantemente por todos sus pensamientos, sus hechos y sus palabras, no va a entrar al reino de Dios. Entienda, la palabra de Dios dice: el mundo ha sido condenado porque no creyeron en Jesús. El mundo ha condenado también. El mundo condena a todos. No hay uno que puede decir: no soy condenado por el mundo. Eso es un engaño. El mundo condenado a todos. Y a todos les dicen: cumplan su castigo. Y Dios Todopoderoso enseña que el mundo, cuando condena, condenó también al justo. Y el justo estaba en el castigo, juntamente con los condenados. La diferencia, que uno se arrepiente y el otro no. Dios Todopoderoso está en ese lugar. No está ausente. Él está presente en la misma condenación que usted está. Sea cual sea la condenación que usted tenga. Ahí está Jesús, dándole la oportunidad una vez más. Dándole la oportunidad a usted una vez más, que se arrepiente. Debe arrepentirse. Y usted puede decir: oiga, yo soy el que predico, yo soy el que doy mensajes, yo soy el que enseño, yo soy un guía espiritual, yo soy el que ministro, yo conozco la palabra de Dios. ¿En qué lugar está encontrándose usted? ¿En aquel condenado que se arrepiente? ¿Aquel condenado que se arrepiente? ¿O en aquel condenado que no quiere arrepentirse? Usted analícese. Usted analícese. Todos. La palabra del Señor dice: todo el mundo está condenado.
y el mundo condena también. Entiéndalo. Entiéndalo. Hay un solo momento, cumpliendo el castigo. Oiga, ya no hay el momento de decir voy a tener más vida, voy a tener más añitos, unos años más voy a tener. No, ya no existe. Ese es el momento de definirse quién es usted. Si usted es el que se arrepiente, reconociendo a Jesús como Salvador y Dios Todopoderoso, o es usted el que no lo reconoce a Jesús como Dios, o lo reconoce a Jesús como que me ayude cuando me dé a mí la gana, pero yo no me arrepiento. Entiéndalo. Dios Todopoderoso, hasta en el momento final de la persona, hasta ese momento, Dios está presente, dando oportunidad a todos para que puedan ser salvos y pueden entrar con Él, con Jesús, a su reino. Este hombre que se arrepintió, el condenado que se arrepintió, al oír en su condenación, serás conmigo en el paraíso, de forma inmediata escuchó lo que está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Miren, hermanos, cuando éste escuchó, serás conmigo en el paraíso, de forma inmediata escuchó Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y tienen necesidad de la gloria de Dios, justificados graciosamente por su gracia, por la redención que es en Jesús el Cristo, al cual Dios ha puesto por aplacación, por la fe en su sangre, para manifestación de justicia, de su justicia, para la remisión de los pecados pasados, por la potencia de Dios, manifestando su justicia en este tiempo, para que Él solo sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús, el Cristo. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso, cuando le dijo a esta persona, tú estarás conmigo, Él escuchó todo lo que estaba escrito en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. El que justifique es el justo. No hay otro. No hay otro ser humano que puede justificar a otro ser humano. Nadie puede decir, bueno, este es justo. Es un error. Es muy difícil. Solamente el justo justifica. Y solamente el justo justifica al que es de la fe de Jesús, el Cristo. Tenemos que tener la fe de Jesús. Y la fe de Jesús lo tiene solo aquel que se arrepiente. No aquel que dice yo tengo fe, sino aquel que se arrepiente. Y la justicia se manifiesta por el justo, y el justo lo justifica. Miren, hermanos,
Usted ahora ve, es un cuadro. Parece que no pasara nada. Cuando usted conoció que Jesús ha sido crucificado y también pusieron dos malhechores, así está escrito en la palabra del Señor, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Los dos malhechores cumpliendo una condenación que el mundo los ha condenado. Pero uno de ellos se arrepintió en pleno castigo. Uno de ellos reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, como su Dios Todopoderoso. Uno de ellos en pleno castigo. Y escuchó lo que en Romanos 3, 23 al 26, claramente lo escuchó. Miren, hermanos, el condenado arrepentido no se bautizó. ¿Entienden, no? Ese condenado, ese castigo, o ese castigado, no se bautizó. No predicó la palabra de Dios. No siguió a Jesús. Pero cree en Jesús. Confía en Jesús. Y ahora obedece lo que Jesús crucificado hizo para él. Lavándolo con su sangre, le quitó sus pecados, lo santificó, lo justificó y por su gracia fue salvo. Miren, hermanos, el poder de Dios se manifiesta en aquella persona que se arrepiente desde todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. El que se arrepiente, aunque esté condenado por el mundo, en esa condenación conoció la justicia de Dios. Conoció también que el mundo condenó al justo. El justo fue condenado por el mundo. Y este hombre conoció su justicia. Solamente dijo, el justo, su justicia permanece. Por eso en este encuentro de los condenados ante el Dios Todopoderoso, algunos, no pocos, fueron redimidos. ¿Entiéndanlo? La palabra del Señor dice, el mundo ha sido condenado. Y el mundo condena todavía. ¿Qué tal esa? Siendo condenado el mundo ya. Y el mundo también condena. Pero hay oportunidad. Hay esa oportunidad. Que en la misma condenación o en el cumplimiento del castigo, la persona que se arrepiente conoce a Jesús de forma directa como su único Dios y Salvador. El arrepentido murió. Aquel que ha sido condenado y castigado, que se arrepintió, murió. Murió al mundo. Ahí está. Miren, hermanos. Murió al mundo que lo engañó constantemente, pero encontró en la condenación a su Salvador y dijo, condenado, pero salvo. Es decir, este arrepentido, cuando dijo condenado, pero salvo, estaba diciendo,
a viva voz, condenado por el mundo, pero salvo por Jesús. ¿Entiéndanlo? El que se arrepintiera, el condenado, dijo, condenado pero salvo. Explicando claramente al mundo entero, a todos los que estaban ahí presentes, los que estaban mirándolos, a los tres condenados, castigados, cumpliendo su castigo. Este dijo condenado pero salvo, diciéndoles a todos, condenado por el mundo, pero salvo por Jesús. Entiéndalo. Hermano, hermana, la salvación viene por Jesús. No hay más. No viene por uno que esté hablando la palabra de Dios. No viene la salvación por uno que puede decir, aquí tenemos nuestros templos. Tenemos la gran cantidad de personas. Y por aquí nosotros nos vamos a salvar. No viene la salvación por ahí. Dios Todopoderoso nos muestra claramente en este pasaje de Lucas 23, del 39 al 43. Todo el mundo ha sido condenado. Y el mundo ha condenado al justo. Pero en la condenación se encuentra el Dios verdadero. En el momento en que uno está cumpliendo el castigo, uno encuentra a su Dios único y verdadero. Y aquel que se arrepiente muere. Todos dicen, es lógico, está castigado, está condenado, pues va a morir. Pero se aclara. Él muere, dice, muere al mundo. Murió al mundo, porque ha sido por el mundo engañado constantemente. Y el mundo lo condenó. Miren, hermanos, se está explicando que el mundo lo engaña. El mundo lo condena. Y el mundo dice, sígueme. Todavía dice eso. Pero encontró en la condenación a su Salvador. Y claramente le habló, condenado, pero salvo. He sido condenado por el mundo, pero soy salvo por Jesús. Mire la diferencia. La diferencia entre los condenados. Aquel que se arrepiente y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, ese se salva. Por gracia de Dios somos salvos, para que nadie se gloríe. Jesús es el Salvador. Por eso, hermano, hermana, nadie puede salvar. Nadie puede salvar. Ni un ser humano puede salvar a otro. El padre no puede salvar a los hijos. La madre no puede salvar a los hijos. Ni los hijos pueden salvar a los padres. Ni entre hermanos pueden salvarse. Ni las amistades, ni los vecinos. Ni entre creyentes pueden salvarse. La salvación solamente viene por gracia. Y por gracia de Dios. Por gracia del Dios Todopoderoso. Jesús, el único Dios y Salvador. No hay más. No hay salvación. Nadie puede salvarnos. Hagamos lo que hagamos. Todo lo que usted quiera. Usted puede ayunar. Ya sea un día, 40 días, el tiempo que quiera, eso no le va a dar la salvación. Cualquier sacrificio que usted quiera hacer, no le va a llevar a la salvación. Nada de lo que usted haga
puede llevarle a la salvación. Entiéndalo, compréndalo. Claramente el Señor nos ha dicho, cuando nos hace leer este pasaje, claramente dice el Señor, todo el mundo está condenado y el mundo condena todavía. Y condena a todos, el mundo condena a todos y aún más al justo. Por eso, hermanos, hermanas, entiéndalo. La salvación viene por Jesús. La salvación viene por la gracia de Dios. No hay más. La salvación no viene por aquel que ha predicado o ha hecho varias prédicas en diferentes lugares. No viene la condenación por esa persona. La condenación viene solamente por Jesús. No hay más. Por eso, hermano, hermana, no se equivoque. Al estar en una congregación, usted no puede decir soy salvo. Al decir usted yo soy creyente o yo soy cristiano, no es ser salvo. La salvación viene por Jesús. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse constantemente y decirle a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Sálvame. Y todos nosotros estemos 50, 80 años en una congregación o estemos un día, tenemos que arrepentirnos constantemente. De forma constante tenemos que arrepentirnos y reconocer que solamente Jesús es Salvador. No hay más en esta creación quien salve como Jesús salva. Su amor y su misericordia permanece desde el principio hasta el fin, por todos los siglos de los siglos. Amén. Muchos están condenados, pero pueden ver a Jesús que está a su lado, condenado injustamente. Él es el Salvador. Tienen la oportunidad que por su gracia sean salvos. El Espíritu Santo te llevará a que te arrepientes y seas libre de esos pecados que tanto te agobian. Ahora que confesaste tus pecados a Jesús, te abre los ojos y ves la gloria que Jesús, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, justo y verdadero, y dices, mi Señor, acuérdate de mí. Quebranto tan grande que no te diste cuenta. Solo sigues mirando a tu Dios, tu amado Jesús perfecto, y más hablas. Al final escuchas. Hoy conmigo estarás en mi reino. Miren, hermano, el hijo, hija de Dios, el ser humano, aquel que cree en Jesús, tiene tiempo para arrepentirse y escuchar que Jesús le diga, hoy conmigo estarás en mi reino. Te tiene que decirle al Señor, acuérdate de mí. El Señor se acuerda de ti constantemente porque nos conoce a todos en el lugar donde nos encontremos. Sea usted varón, sea usted mujer. Y en el lugar en que se encuentre o en la situación en que se encuentre, Dios lo conoce a usted perfectamente. Sabe quién es usted. Sabe lo que usted hace y no hace. Sabe perfectamente.
No hay cómo engañarlo a Él. Es muy difícil engañarlo. No se puede. Él sabe todo. Por eso en la condenación cada uno se manifiesta tal cual es. Tal cual es. Ya no hay caso de ocultar nada. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros salimos de nuestras casas o de las oficinas o de nuestras empresas, de nuestros negocios, o cuando estemos ahí en la empresa, en el negocio, en la industria, donde esté usted, aparentamos ante otros, disimulamos ante otros, nos mostramos como realmente no somos. A veces somos muy respetuosos, eso demostramos. Demostramos que somos muy inteligentes, somos capaces. A veces también demostramos como si fuéramos tontos. Pero en realidad somos otros, distintos. Y la palabra de Dios dice claramente en la condenación, en el momento del castigo, en el momento en que vamos a ser juzgados todos y cada uno de nosotros, nos vamos a mostrar tal cual somos. Ahí nos vamos a demostrar tal cual somos. Ya no vamos a ocultar nada. No vamos a poder ocultar nada. Y Jesús todavía nos da tiempo para arrepentirnos. En ese momento tenemos tiempo de arrepentirnos. Estando nosotros vivos, hermano, hermana, porque este arrepentimiento de esas personas era la oportunidad de estando vivos. No estando muertos. Es decir, estando vivos tenemos ese tiempo para arrepentirnos. Y estamos condenados y estamos cumpliendo la condenación, pero estamos vivos. Estamos vivos. Y tenemos ese tiempo de arrepentirnos. Todos esos pecados que le agobian, todo lo que usted le agobia, puede decirle al justo también condenado. Está condenado el justo. Puede usted arrepentirse y decirle: yo te reconozco a ti como mi Dios y mi Salvador. Puede decirle: acuérdate de mí. Miren, hermanos, solamente tenemos esa oportunidad cuando estamos vivos. Cuando estamos vivos. Cuando estemos condenados por el mundo. Cuando seamos nosotros condenados por el mundo y castigados por el mundo. Pero estoy vivo. Estoy vivo. Y puedo arrepentirme. Y puedo reconocer a Jesús como mi Dios y mi Salvador. Y de forma inmediata voy a escuchar: de cierto te digo, hoy serás conmigo en el paraíso. En otras palabras, hoy estarás en mi reino. Miren, hermanos, nada de lo que podamos hacer nos va a salvar. Nada. Solamente Jesús nos va a salvar. Usted puede enseñar a su hijo, le puede poner todas las profesiones,
le puede dar el dinero que quiera, le puede dar las empresas que usted quiera, los bienes que usted quiera, puede protegerlo grandemente, o usted mismo también puede protegerse, pero no tiene salvación. No tiene salvación. En este caso usted está viendo, hermanos, lo que en la palabra del Señor nos dice en Lucas 23, del 39 al 43. La salvación es personal. Es claro. No hay papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana, amistades, familiares. No existe. La salvación es personal. Y mientras estemos vivos, estemos respirando, tenemos tiempo para reconocer a Jesús como nuestro Dios todopoderoso y salvador. No hay más tiempo, porque cuando uno muere, ya no tiene tiempo. Por eso el hombre murió al mundo. Él murió al mundo que lo engañó constantemente. El mundo miente, el mundo engaña y el mundo condena. ¿Qué tal esa? Pero en la condenación usted puede conocer a su Salvador, a Jesús. Hay tiempo. Por eso cuando usted confiesa, hermano, hermana, usted al final escuchará: hoy conmigo estarás en mi reino. Es lo que queremos escuchar. Es lo que queremos escuchar del Salvador. No queremos escuchar de otra persona, porque sabemos que la persona nos salva. Queremos escuchar del Salvador, de su propia boca, que nos diga a cada uno de los creyentes, de aquellos que se arrepienten de forma genuina, que son guiados por el Espíritu Santo, llevándolos al arrepentimiento verdadero. Van a oír: hoy conmigo estarás en mi reino. Al confiar en Jesús es libertad. El confiar en Jesús es paz. El confiar en Jesús es luz. El confiar en Jesús es salvación. El confiar en Jesús es vida. La pregunta para ti: ¿tú qué esperas para tomar esta gracia abundante para ser salvo? ¿Tú qué esperas para tomar de esa gracia abundante para ser salvo? Escuche y lea lo que dice en Mateo capítulo 11, 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso está en Mateo 11, 28. Revelaciones 22, 17. Revelaciones 22, 17. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratis del agua de vida. Amén.